Bueno, familia, vamos a por un nuevo episodio de Impulsa tu Fe. Ya aquí estoy deseando de arrancar. ¿Por qué? Porque fíjate este vídeo, cómo tenemos que aprender a caminar por fe. Nuestro objetivo es aprender a caminar por fe. Por fe, y como bien vamos a trabajar en un par de versículos nada más, porque quiero que exprimamos al máximo lo que es caminar por fe, porque es muy claro de entender cuando tú vas comprendiendo, ¿vale? Toda la palabra de Dios. Y vamos a entender también en este vídeo cómo realmente tus 5 sentidos te están atrapando en esa realidad y están haciendo que tú vuelvas a vivir en bucle, porque eso es un fallo enorme. Cuando nosotros, a través de los 5 sentidos, lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, el olfato, el gusto, cuando tú permites que esos 5 sentidos determinen cómo tú te sientes, entonces es cuando seguimos viviendo en bucle. Por eso tenemos que aprender a caminar por fe, ¿vale? Y aquí vamos a ver en este episodio cómo realmente utilizar esas facultades elevadas que Dios nos dio, bien como es la imaginación. Es una facultad elevada que tenemos para poder imaginar, ¿sabes? La atención, poder dirigir nuestra atención hacia donde quieres ir. Esas son facultades que todos tenemos. Lo que pasa que le estamos dando un mal uso y por eso permitimos que lo que estemos viviendo ahora nos perjudique. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo a caminar por fe. Simplemente estamos dejándonos que lo que suceda en nuestra vida de ahora determine cómo nos sentimos. Entonces realmente nuestra vida no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es como vivimos con ese mismo bucle. Estamos como, miras tu cuenta de banco, miras tu antigua relación, miras lo que te pasó con esta persona, es que a mí soy viuda, ya falleció mi marido tal, es que miras esto, o sea, nos quedamos anclados a una historia, bien, que tú puedes que la estés viviendo ahora y no te digo que no, ¿me entiendes? Pero nos quedamos anclados a algo. Entonces caminar por fe es tener la capacidad de caminar no por lo que estés viviendo ahora, sino aprender a realmente a creer en esa visión que tienes que tener, en ese anhelo que tienes que tener, un punto hacia donde ir, para que nuestra atención dirigirla allí y a través de la imaginación realmente recrear cómo sería esa vida. Y aquí vamos a ver exactamente qué es cómo caminar por fe y luego esto que te acabo de detallar ya en 2 minutos que llevamos de vídeo, esto que te acabo de detallar, cómo realmente aplicar. Así que vamos a por ello. Bueno, yo aquí agradecido un día más de poder compartir la palabra de Dios y de caminar por fe. ¿Por qué? Porque cuando tú comprendes de que tú tienes tu imaginación, puedes dirigir tu atención hacia donde tú quieres ir a través del pensamiento. Te dice la palabra, piensa en cosas excelentes. Cuando tú piensas, no en lo que estás viendo aquí hoy, sino piensas, diriges tu atención a todo lo que va a llegar a tu vida, en cómo tú trabajas tu visualización, tus imágenes que tienes que tener ahí, decir, ¡buah! Eso va a venir. ¿Sabes? Hay una historia bíblica donde creo que era el profeta Isaías, le decía a un rey que había una sequía enorme, ¿no? Había una sequía tremenda. Y el propio profeta Isaías le decía al rey, creo que estoy oyendo, dice que viene tormenta. Claro, y ahí había una sequía tremenda. Pero ¿por qué decías eso Isaías? Era un profeta, él estaba ya caminando por fe. Como diciendo, aunque estemos en sequía, dice, yo oigo que viene tormenta. ¿Sabes? Oigo que viene tormenta. Y encima de todo el Señor le dijo a él, que era un profeta, que iba a llover y había una sequía tremenda, pero si el Señor dice que va a llover, es que va a llover. O sea, si tú tienes un anhelo, un deseo en tu corazón y tú lo sientes así, eso es que Dios te lo puso ahí, entiende eso. Y si no tienes claridad todavía en cuál es ese deseo, ese anhelo, bien, para eso está el Señor y para eso te dice su propia palabra, que pidas a Él, que ores a Él, ¿para qué? Porque Él te va a enderezar tus caminos. Pon tus planes al Señor y Él te va a enderezar tus caminos. Y aunque tú ahora mismo le pongas tus planes y tú de momento no sepas escuchar bien al Señor o no sepas saber cómo Él te va a dirigir, no te preocupes, ¿por qué? Porque aquí fíjate lo que estamos hablando. Aquí todo lo que estamos hablando, tú tienes que olvidarte del cortoplacismo. ¿Por qué? Porque a corto plazo eso está pensando la mente pequeñita, que está todo el rato como buscando. Aquí estamos hablando de una transformación real y de que tú cambiar tu vida radicalmente. Y cambiar tu vida radicalmente y adentrarte en estos caminos del Señor para que te bendiga y para que, sí, por supuesto, van a haber testeos, van a haber pruebas, como en muchos episodios te digo, porque es la pura verdad.
¿Por qué van a haber pruebas? Porque el Señor te tiene que moldear para darte lo que viene. ¿Sabes? Yo en mi vida, en mi día a día, ¿sabes? Mi día a día, cuando yo puedo experimentar alguna prueba, puedo experimentar alguna dificultad, ni mucho menos me cojo y me vengo. Sí, hay momentos que sí, que te atapa el diablo, está ahí al acecho, te mete pensamientos negativos, y esto porque ahora, y esto por no sé qué. Hay momentos que sí uno puede caer, pero por eso yo siempre te hablo de trabajar en unos hábitos que a mí me mantienen con esa vivez, ¿sabes? Me mantienen siendo consciente y me mantienen pensando bien. ¿Para qué? Para yo otra vez volver a caminar por fe. No dejarme que esto que está sucediendo me perjudique. No, no. Si me perjudica algo, algunas cosas, puede ser porque somos seres emocionales, pero después vuelvo a alzar la mirada siempre. ¿Me entiendes? Y ¡buah! Vuelvo otra vez a caminar por fe. Para que no sea lo que me esté sucediendo lo que me haga sentir mal. Ahora, ¿para eso qué hago? Trabajar en mí. Para saber mirar aquí. Levantar la mirada, que no me coma lo que está pasando aquí. Entonces se entiende esto. Cuando tú tienes un anhelo de algo, ya sea que quieras emprender, ya sea que quieras un negocio, o ya sea que tengas una pasión, ya sea que quieras esa relación de pareja perfecta, ya sea que quieras hijos, ya sea que quieras, a ver qué más puedes pedir, a nivel de salud, recuperarte o tener una salud brutal, o sea, cualquier anhelo que tú tengas, bien, eso Dios te lo puso ahí. Y si Dios te lo puso ahí, es como decía Isaías. Si Dios dice que va a llover, es que va a llover. Aunque tú estés viendo una sequía tremenda, va a llover. Se acabó. Yo porque a día de hoy, que es lo que yo te invito, doy gracias al Señor de que yo puedo tener mi fe en alto. ¿Por qué? Porque yo me trabajo a diario. Entonces, cada santo día, yo pongo en mi mente mi visión. Por aquí te lo he dicho más de una vez, yo siempre utilizo libretas, ¿vale? Siempre utilizo libretas, siempre, siempre, siempre. En la primera hoja de cada libreta, yo escribo mi visión. Yo aquí tengo mis metas. Mi visión. ¿Cómo a mí me gustaría que fuera mi vida? ¿Vale? Pero es que esto lo más brutal es que yo he ido poniendo ya esto antes de conocer a Dios a nivel metafísico y yo iba escribiendo y así es como yo he podido experimentar cosas en mi vida manifestadas totales y fue también a través de la escritura. Ahora con Dios, cuando tú metes a Dios por medio, yo diría que es como multiplicas todo. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el hecho de un resultado, como antes yo iba por ello, pero siempre aparecía la ansiedad, me sentía mal, me sentía tal. ¿Pero por qué? Porque no estaba esa presencia de Dios, lógicamente. Ahora con Dios todo cambia, ¿me entiendes? Ahora con Dios, yo cuando veo mis metas es brutal. Señor, esto es lo que a mí me gustaría, digo, pero en última instancia, Padre, digo, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor siempre va a ser mejor que la propia nuestra. ¿Me entiendes? Porque Él ve todo en nosotros. Entonces yo, como me humillo ante Él, que significa, Dios es la sabiduría, ¿me entiendes? Entonces si Dios tiene una voluntad diferente a la que yo creo que es hoy, a día de hoy, amén. ¿Por qué? Porque, es decir, ya está, aleluya, ¿me entiendes? Es como decir, ya está, ¿por qué? Porque yo ya me humillo ante Dios. ¿Qué significa? Que Dios siempre tiene algo para nosotros mucho mejor de lo que podemos imaginar, porque Él ha visto toda nuestra vida. ¿Me entiendes? Por eso, aunque tú a día de hoy no sepas escuchar bien a tu conciencia, lo que Dios quiere decirte, te digo, mantente en el proceso, porque yo antes era esa persona, yo empecé en este mundo con Dios, empecé a generar la relación con Dios, empecé a querer escuchar más, empecé a seguir orando, empecé a seguir tal, y tú ya vas viendo cómo realmente el Espíritu Santo te guía, te corrige, te instruye, cuando sientes que es por aquí, cuando la embarras, cuando era lo contrario, y tú la embarras, pero tú que aprendes, ¿me entiendes? Y sigues en este proceso, la misericordia de Dios se renueva a diario, o sea, tú la puedes embarrar, pero es que Dios nos va a perdonar todo. Ahora, esto no significa que alguno entendido diga, vale, pues yo ya voy a pecar todo lo que pueda porque Dios siempre me va a perdonar. Vamos a ver, Dios ve tus intenciones y cada acto tiene su consecuencia. ¿Me entiendes? Dios ya nos perdonó, ¿entiendes esto? ¿Vale? Esto lo tienes que entender. Dios ya nos perdonó. Nosotros estamos libres. Tú tienes fe en Dios y Dios te perdonó. Nosotros, la salvación y tener a Dios en nuestra vida, Dios nos hace justo ante sus ojos por su gracia, no por nuestro obrar. ¿Me entiendes?
por su gracia. ¿Tú crees en Dios? ¿En que Jesús es el Salvador? Ya está. Es por su gracia, te perdonó. Listo. Aquí ninguno es más por obrar mejor. No, no. Ante el Señor somos justos ante Dios por la fe. Ahora, cada acto tiene su consecuencia. ¿Me entiendes? Siembra, cosecha, causa y efecto. Entonces, nosotros, ¿para qué estamos aquí? Para hacer la siembra correcta. ¿Para qué? Para nosotros recibir esas bendiciones del Señor, recibir esa cosecha que va a llegar sí o sí. La cosecha siempre llega. El Señor siempre es justo. El Señor es juez, es justicia. Si tú empiezas a operar bien y a operar sanamente, como todo lo que estamos trabajando aquí, y empiezas a cambiar tu intención, pides al Espíritu Santo que te guíe, que transforme tu corazón, que esté contigo presente, que te llene de espíritu, que te vaya guiando, que te dé esa fe. Yo le pido al Espíritu Santo, Dios, dame la fe, dame la convicción para seguir este camino, Señor. O sea, yo se lo pido así. Y yo voy, ¿Por qué? Porque mínimo, te eleva la fe. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando tú creas conciencia de que realmente Dios está ahí, que tú lo sientes, le pides al Espíritu Santo y tú vas en este camino, tú tienes fe. O sea, yo ahora mismo estoy hablando y yo estoy pensando ya, Dios, es que es verdad. ¿Sabes? Entonces, no importa tanto lo que uno pueda estar viviendo a día de hoy y no importa por lo que hayas pasado, porque nosotros tenemos que aprender a ver ya el pasado como una historia que te forjó, perfecto, fue doloroso, sí, perfecto, pero no podemos seguir oliendo al pasado. ¿Me entiendes? Tú no puedes de repente, una persona decir, ¿cómo te va? Ah, pues me separé, me quedé tal. ¿Cuánto hace que te separaste? Hace 20 años y todavía estás hablando de esa separación. ¿Sabes? Todavía no has soltado lo viejo. Es que me enviudé, sí, me fui viuda, hace ya 40 años que te enviudaste, si todavía llevas el luto. ¿Sabes? Es como nosotros tenemos que aprender a que lo que tú hayas vivido en el pasado, eso, tío, la propia palabra dice, es pasado, y nosotros tenemos que desatarnos de ahí y pedir a Dios, si tu mente todavía se va al pasado, pedir a Dios que a través del Espíritu Santo te fortalezca. ¿Para qué? Para saber mirar al frente. ¿Por qué? Porque si queremos que Dios haga lo nuevo, no podemos estar mirando hacia atrás. ¿Me entiendes? Hay que aprender a soltar. Hay gente que ya una vez fracasó en un negocio, no tuvo éxito, se arruinó y ya dice, no, ya es que yo lo intenté, me arruiné y se han quedado anclados a esa historia. Como dice tanto Tony Robbins, lo menciona mucho, y Joe Dispenza, que han sido dos mentores míos. Tony Robbins estuve con él 2 años. Escucha, dice, te has anclado a esa historia. Entonces, claro, nuestros patrones siguen anclados a esa historia. Una de las cosas que trabajamos es la sala Impulse, bien que ahora en la descripción te he puesto lo que es bien la sala Impulse, que es una membresía y lo tienes para leerlo claramente. Una de las cosas que trabajamos ahí es romper esos patrones que nos anclan a viejas historias. ¿Por qué? Porque si no, Dios no va a poder obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra atención, aunque sea inconscientemente, está yendo al pasado. Y si nosotros queremos un cambio real, tenemos que aprender a caminar por fe. ¿Qué es lo que hay que aprender? Y es lo que se nos dice bíblicamente. Aquí en Corintios, en 2 Corintios 5, 7, dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Tú tienes que vivir en tu día a día no por lo que tú ves, sino por lo que tú crees. Eso marca por completo la diferencia. ¿Por qué? Porque no son esas emociones de lo que tú puedas estar viviendo hoy lo que determina tu obrar, tu acción. Mi acción que yo tomo a día de hoy, para nada me lo determina mi situación de ahora. No, mi acción tiene que ir enfocada al punto donde yo voy, con esa fe de que yo voy hacia allí. Yo acciono en base a dónde voy, no en base de dónde estoy. Porque si no, seguimos en lo mismo, ni mucho menos mirando al pasado. Entonces, ¿qué? ¿Me entiendes? Hay viejas historias en las que estamos anclados y esas viejas historias tenemos emociones ancladas ahí y eso lo tenemos que soltar porque si no, no vamos a permitir que entre lo nuevo. Ahora, ¿cómo podemos aprender a caminar por fe? Primero es como hemos estado viendo en otros episodios, tú ya tienes que ser consciente de que a través de los 5 sentidos
Así es como tú has sido condicionado, con lo que has escuchado de papá, de mamá, de tu entorno, de experiencias. Bien, pues entonces, esos 5 sentidos, nosotros somos conscientes y lo podemos dirigir. O sea, yo puedo elegir, a día de hoy yo puedo elegir, o bien ponerme este vídeo como tú estás viendo, bien, ponérmelo, prestar atención aquí, boom, perfecto, empezar a sembrar lo correcto en mi vida, porque esa es la siembra correcta y eso es construir sobre la roca. Bien, no pienso en cortoplacismo, pienso en largoplacismo, es la persona que Dios me va a transformar, en la persona que Dios me va a convertir, a través de yo ir a Él y a través de aplicar todo este proceso al que yo te invito a diario, donde en cada episodio de Impulsa tu Fe tú tienes que ir absorbiendo, aunque sea una cosita, e ir aplicando, aunque sea una cosita. Y esa cosita, en el tiempo, serán 2 cositas. Y en el tiempo serán 3 cositas. Y cuando te des cuenta, ya serás otra persona a la que eras. Y cuando tú te cambias de la persona que eras, tarde o temprano, la realidad, tanto a nivel metafísico y Dios, te ha forjado ese carácter, entonces tu realidad cambiará. ¿Pero por qué? Porque antes estás cambiando tú. La persona que cree que no va a trabajar en ella y que va a cambiar su realidad es como una persona que se mira un espejo y no le gusta el rostro y rompe el espejo. Ha roto el espejo, pero el rostro sigue siendo el mismo. ¿Me entiendes? Podrás terminar esa relación, pero te va a llegar algo muy similar. ¿Por qué? Porque tú no estás cambiando, tu vibración no está cambiando, no estás en base a traer otra cosa distinta. ¿Sabes? Sigues con la misma historia, sigues anclado ahí, pero quieres que la película cambie, ya, pero no quieres cambiar el carrete. ¿Sabes? Es como si te sientas en el cine, le das al play, empieza la película, otra vez lo mismo. Claro, es que hasta que no cambies el carrete vas a ver la misma película. Podrá cambiar un poquito, sí, pero eres tú el que tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo uno puede empezar a cambiar? Siendo consciente de que Dios nos dio esas facultades elevadas. Que aquí te dice el Señor, dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Tú tienes que empezar a vivir por lo que tú crees. Y para tú vivir por lo que tú crees, tú tienes que, como hacen muchísimas personas de éxito, y lo han dicho ya muchas veces, escribir tus metas, visualizar y orar en base a estas metas, y tú pedir a Dios, Señor, esto me encantaría, esto es así, esto es tal, ¿sabes? Yo a veces lo digo más en presente, gracias Señor porque ya tengo esto y esto, ya estoy impactando en tantas personas, ya estoy haciendo tal, ¿sabes? Yo ya tengo que vivir así. ¿Por qué? Porque yo tengo que operar como operaba Isaías. Porque si el Señor me ha dicho que va a llover, es que va a llover. Métetelo en la cabeza. Si tú sientes un anhelo ahí y tú empiezas a encarar tu vida, a encarar tu atención, que tú vas allí, tú vas pidiendo guía al Señor a través de la oración, vas pidiendo, mostrando al Señor. Yo al Señor se lo muestro todos los días, mis planes. Todos los días. Yo antes de hacer este vídeo, Padre, me encantaría hablar de esto, pongo a Dios primero. Lo pongo siempre. ¿Significa que yo de repente escuche una voz de Dios y me diga, sí, lo estás haciendo muy bien, tal? No, es que no significa eso. Yo estoy aprendiendo cada día con este proceso a poner a Dios primero. Y así es como de antes empezar a orar sin sentido, ahora oro con todo el sentido del mundo. Ahora siento la presencia de Dios brutal. Ahora siento esa relación de verdad. Siento cómo me corrige, como tal, como sí, como no, ahora es por aquí, ¿me entiendes? Entonces, el foco tiene que ser eso, como te he dicho en varios vídeos ya. Ese es el foco, ¿por qué? Porque eso es buscar el reino de Dios, vivir bajo esos principios. Y tú dirás, ya, pero está pasando esta tormenta. Es que su propia palabra te dice que qué alegre es, aparte, esta mañana lo he leído, pero no lo tengo aquí marcado ahora mismo. Qué alegre es, dice que tienes que alegrarte incluso en esa dificultad. ¿Por qué? Porque la dificultad está trabajando en tu paciencia, ¿sabes? Está trabajando en tu carácter. Y el carácter, como dijo Aristóteles, el carácter es el que va a marcar nuestro destino. ¿Me entiendes? Y hablando de Dios, el carácter te lo prepara el Señor por esas pruebas para que tú puedas sostener lo que va a venir. Recuerda, no podemos que llegue algo nuevo sin cambiar nosotros, estando en lo viejo. La vieja historia hay que soltarla. Si queremos aprender a caminar por fe, tenemos que saber visualizar bien, tener claro hacia dónde vamos, luego estar abiertos a que la voluntad de Dios y Dios te va a guiar por el camino perfecto. Y escucha, pero tú tener claro que tu situación de ahora no sea la que domine cómo tú te sientes.
Tú tienes que tener claro que lo que domine cómo te sientes tú a día de hoy, aunque a veces te sientas atrapado por lo que estás viviendo, que es totalmente normal, yo por eso te machaco con los hábitos. ¿Por qué? Porque yo puedo titubear un día, pero al día siguiente yo sé qué tengo que hacer para yo estar activo. Y yo está en mi mente otra vez certera. ¡Bum! Hacia allí. ¡Bum! Hacia allí. Ya, pero está pasando esto en mi vida, tal. Ya, pero mientras que otros están zampándose esa historia del pasado, siguen aferrados ahí, siguen no sé qué, siguen en rollo víctima de esto, no sé qué, siguen arrastrando. Eso, ten en cuenta que yo ya estoy otra vez allí. Y pasan cosas aquí, pero yo otra vez allí. ¿Me entiendes? Una de las cosas que te aprende el Señor, te dice, tío, no te angusties por nada. Las personas se angustian, y te lo vuelvo a decir, se angustian en esto porque no trabajan en la oración. El Señor nos dice que oremos sin cesar, ora sin cesar, búscalo sin cesar. Yo lo busco sin cesar, sin cesar. ¿Siento que tal? No, vamos a ver. Señor, tú me prometiste esto. ¿Tú sabes las veces que yo le he dicho al Señor que ya por pesado, de decir, Padre, tú me hiciste esta promesa, yo sentí que tú me guiaste, corrígeme si tal, y Él que es tan bueno y tan bondadoso, es nuestro Señor, al final te vuelve a responder y te vuelve a remarcar como diciéndote que sí es por ahí. Y uno dice, ya, a nuestro parecer, ya, pero ¿por qué no está pasando ya? Porque todavía no, pero si Dios te lo ha puesto todavía no, todavía hay trabajo que hacer. Pero lo bueno y lo bonito que hace el Señor, que antes yo vivía mucho en la ansiedad por resultado, lo que te hace el Señor es que tú valores el presente. Porque el Señor te va un paso a la vez. Eso es lo más brutal que hay. Entonces es, de repente tú te metes en el presente, ahí bajo su principio de Dios, y te aventuras a vivir tu vida desde ya, no esperando a ese resultado. No esperando a esa zanahoria. Cuando llega allí, entonces no. Si lo bueno es que la gracia de Dios y su presencia no la da ya. ¿Me entiendes? Cuando nosotros aprendemos a vivir en base a dónde vamos, tú ya estás agradecido por el punto en el que estás y sabes que es parte del camino. Tú puedes tener a día de hoy X situaciones, pero cuando tú sabes que tú vas hacia allí, ¿qué problema hay si esto solamente es parte del camino? Ahora, yo lo puedo ver así porque entreno mi mente a diario, trabajo en mi mentalidad, voy a Dios, trabajo en mi alma, hago que mi alma descanse en Dios, lo busco, ¿me entiendes? Cada vez que siento una aflicción lo busco, entreno mi mente, trabajo en mis hábitos, trabajo en mi físico, trabajo en tal. ¿Qué hago? Hago la siembra correcta, hago cosas que me hacen sentir bien. Nosotros tenemos que hacer cosas que te hacen sentir bien, y ahí es cuando tú vas a ir activo. ¿Sabes? Yo cuando he hablado con alumnos de la escuela, con personas que empiezan a hablarme y decir, ya es que me ha pasado esto con mi padre, o me ha pasado esto con mi madre, o con mi tatarabuela, o con mi no sé qué, me ha pasado esto, no es que ahora estaba tal. Y yo digo, ¿cuánto tiempo hace que dejaste de hacer lo que sabes que hay que hacer? Porque en la escuela tenemos todo detallado. Y la formación que tenemos es para todo detallado, ¿no? Que yo por aquí te lo suelto todo. Pero en la escuela ya tenemos a veces así, ¿no? Y dice, ya no, pero no lo estoy haciendo porque tal. Ya está. Te atrapó esto y no estás caminando por fe. Te atrapó. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer aquello que nos mantiene con brío. Con ese Espíritu Santo fuerte. ¿Sabes? Con ese caminar por fe. ¿Pero qué creemos? Que no hace falta hacer todas esas cosas de tal, no. Mucha gente, yo salto por historias todos los días. Hay que hacer hábitos que tal, hay que hacer tal, hay que hacer no sé qué, Pero seguimos creyendo que será no sé qué lo que cambiará mi vida. Que no, que somos nosotros los que tenemos que aprender a caminar por fe. Y aquí te estoy diciendo, en este vídeo, quiero que entiendas de que nosotros tenemos que ir con la mirada puesta hacia donde vas. Y tú tienes que vivir de acuerdo hacia donde tú vas. Y sin importar lo que pueda pasar por aquí, tú vas hacia allí. Se acabó. Y si Dios me dio esta promesa, es que Dios va a cumplir. Si Dios dice que va a llover, es que va a llover. Se acabó. Y uno puede decir, ya, Ponce, pero yo no sé en estos momentos que quiero. No hay papeleta ninguna. No hay papeleta ninguna. ¿Por qué? Porque hasta el Espíritu Santo dice su palabra que intercede por nosotros. Tú no sabes qué orar, quédate en silencio. Y simplemente diré al Señor que te lleve al mejor camino. Si yo creo que esa es la mejor oración.
¿Por qué? Porque el Señor siempre va a querer lo mejor para ti. Ahora, en tu trabajo está en mantenerte activo para aprender a escuchar lo que tienes en conciencia. Y trabajar en ti, ¿para qué? Para dar pasos de fe. ¿Por qué? Porque lo que tú tengas en conciencia va a ser incómodo. O la obediencia es incómoda. Tal vez tienes que dejar entornos, lugares. ¿Me entiendes? Tal vez hay que dejar cosas atrás. Y tú dirás, no, pero yo quiero seguir aquí, ya no, pero... Ahora, si nos escuchamos a personas que no están enroladas en todo esto, que es que eso no sé qué, que eso es difícil, que eso es tal, te estás creyendo la película y otra vez te vuelve a vencer lo que estás viendo a través de los 5 sentidos. Y hasta que tú no pongas tus 5 sentidos, toda tu conciencia en decir, yo voy hacia allí, y para eso nos dio Dios la atención y la imaginación para tú visualizar y decir, ya está. La mente no diferencia lo real y lo imaginario, tú voy hacia allí. Me preocupa esto, me preocupa tal, ora al Señor. Ve hacia allí. ¿Me entiendes? Y cuando te des cuenta y sueltes, no estés agobiado porque eso lo quieres ya, no, cuando tú sueltes y aprendamos a caminar por fe, a aprender a buscar ese reino de Dios, para que todo lo demás venga por añadidura, tú ahí ya es cuando sueltas el control. Y ahí es cuando uno dice, hostia, aprendí la lección. ¿Por qué? Porque ya gozas el presente y ya está ahí a vivir aquí y batallar aquí, no sé qué. Este es el proceso. Dificultades, Dios fortaleces el carácter, no sé qué, lloraderas por X cosas, no pasa nada. Todas esas situaciones que a ti te apretan, que te afligen, tú piensas que esa presión que tú sientes, ese malestar que tú sientes, está forjando tu carácter. Ten en cuenta que ahí estás preparándote para lo nuevo. Es como el músculo, cuando tú entras en el gimnasio, para que el músculo crezca, hay repeticiones que a ti te duele cuando entrenas, ¿vale? Ese dolor, ese músculo se está preparando para hacerse más grande. ¿Me entiendes? Por eso mucha gente dice, tienes que sufrir, porque en última instancia, sí está ese sufrimiento, a mí no me gusta llamarlo así, pero sí tiene que estar esa incomodidad. Tiene que estarlo. Uno dice, ya, me tengo que levantar antes para orar, para leer un libro, para reflexionar. Sí, es incómodo, sí, pero esa incomodidad es donde tú fortaleces ese carácter. Es que en la comodidad no está ese... Por eso el Señor es un experto en mandarnos pruebas y testeos donde tú te calientas la bola y tú dices, ¿pero por qué, Señor? Y el Señor diciendo, camina por fe, que esos vaivenes que tú sientes es que te estoy moldeando para darte lo que va a venir. Entonces el mensaje es claro, tienes que empezar a trabajar en esa visión, tienes que empezar a saber buscar tus momentos para decir, voy hacia allí, y poner tu atención allí, y trabajar en tu visualización. La imaginación, como decía Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, un libraco también, que si a día de hoy no estás con la palabra, también te lo recomiendo. Te recomiendo Burlar al Diablo, un Piense y hágase rico, y el pequeño libro de estoicismo. Burlar al Diablo vas a conocer el miedo, eso es brutal. ¿Me entiendes? Entonces, comprende esto. Nosotros, si queremos trabajar en esa imaginación, lo que decía Napoleón Hill, la imaginación se agudiza con el uso. A lo primero tú empiezas a imaginar, es como todos los hábitos. Tú empiezas a orar y a lo primero no tiene sentido. Tú empiezas a imaginar y a lo primero ni imaginas bien. Ahora, cuando tú vas todos los días ahí, como te decía en un vídeo anterior, creo, creas ese camino neuronal. ¿Me entiendes? Al final, en última instancia, tú tienes que tomar la decisión de que si tú buscas a Dios, si Dios te dio esa respuesta y tú sientes que es para allá, tú ya sabes que eso es un hecho. Si Dios dice que va a llover, es que va a llover. Aunque tú aquí experimentes una sequía terrible, vale, pero no te ligues a esa historia, no sigas anclado a esa situación. ¿Por qué? Porque si no, Dios no puede obrar en lo nuevo. Nosotros tenemos que aprender a desaligarnos de esos patrones que nos mantienen aquí, de esas creencias limitantes, de esa historia que te cuentas. Todo eso es como, ya es historia pasada, tú ya pasaste por ahí, ya lo sufriste, ya tal, ya está. No te ancles más esa historia. ¿Por qué? Porque sin quererlo nuestra mente recibe el placer de contar esa historia. Si es que a mí me dejaron, me engañaron, es que yo fracasé, me endeudé, yo tal, y hablas así con la gente y te das cuenta cómo sigue revolviéndose en el pasado,
¿Por qué? Porque la mente saca el placer de ahí, las personas reciben atención, pero nosotros tenemos que sacar el placer de hacia dónde vamos. Y esto verlo como historia pasada, perfecto, está brutal. Pero yo hago cosas nuevas, yo soy una persona nueva en Cristo. Yo voy hacia allí. Y tú creerte lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Se lo dice aquí, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Si seguimos viviendo por lo que vemos, seguimos anclados ahí. ¿Se entiende? Es... ¡Pum! Allá. ¿Sabes? Vamos en esta dirección. Ya está. Fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Fe, la certeza de lo que esperas. Espero esto. Ya, y aparece ese diablo y esos pensamientos de antiguos de atrás. Ya, no, pero esto tal, ya, pero no hay problema. Día siguiente vuelves a trabajar en ti. Y cuando te das cuenta, pasas de un punto A un punto B sin enterarte. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el presente. Estás enfocado en vivir bajo los principios de Dios. Estás enfocado a dejar que Dios te sorprenda, porque Dios te va a sorprender. Siempre y cuando sigamos en estos caminos. Porque Dios no falla. Dios es fiel. Somos nosotros los que titubeamos, nos juntamos con un entorno tóxico, dejamos de hacer aquello que nos hace bien. ¿Te estás yendo para atrás? Y el problema de la mente, que le encanta a lo familiar, crea justificaciones, uno se las cree y ha llevado toda la vida con su historia. Yo no, yo estuve a punto de ser futbolista, pero me pasó esto, y ahí sigue anclado esa historia. Ya pasan 20 años y sigue con la misma historia, tío. Pero que es muy fuerte, que se ha perdido todos esos años con esa historia. ¿Por qué? Porque nuestra atención es muy corta. Tenemos una atención muy eso, por eso si tú pierdes el foco de hacia dónde vas, dirige tu atención aquí, te la absorbe el mundo y no pones la atención donde la tienes que poner. Tenemos una atención muy limitada y tu atención es tu energía, en eso te conviertes, eso es lo que vas a crear. Tú pones tu atención ahí, la mirada puesta en Jesús, en Dios, en orar en Él, en vivir bajo los principios de Dios y olvídate del resto del mundo porque Dios es el que provee, Dios es justo, Dios va a hacer que las cosas pasen. Dice, yo a su debido tiempo, yo el Señor haré que suceda. Cuando nosotros vivimos bajo su principio de Dios, y tú vas buscándole a Él, y si a día de hoy das un paso, tranquilo, de aquí a 100 días vas a dar 100 pasos más, porque esto es un proceso brutal, más sano no existe, más liberador no existe, y es realmente una transformación a lo que yo te invito en cada episodio de Impulsa tu Fe. Por eso estoy dándole tanta caña. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy viendo toda la transformación que yo estoy teniendo, yo estoy viendo cosas que están pasando. Y yo estoy viendo encima de todo aquello que todavía nadie ve, pero yo ya lo veo. Y lo estoy viendo venir. ¿Por qué? Porque llover va a llover. Esa es la actitud con la que tenemos que afrontar si realmente queremos aprender a caminar por fe. Así es, familia, así es. Vamos a hacer una oración. Qué vídeo más loco. Gracias, Señor. Cerramos los ojos, familia, estamos tranquilos, cogemos aire. Padre, bueno Señor, gracias por este vídeo, gracias Señor por estar aquí con nosotros. Te pido, Padre, que nos fortalezcas a través del Espíritu Santo, que nos guíes y que nos ayudes, Señor, a caminar por fe. Te lo pido en el nombre de todos los que estamos aquí presentes, Señor, que estés en nuestra vida, que realmente veas nuestra situación y que tú mismo, Señor, muevas cielo y tierra, que sabemos que puedes hacerlo, para recordarnos de que si tú nos has implementado un deseo, que tú no lo pusiste ahí, Señor. Y haznos, Padre, que caminemos por fe. Haz de las tuyas, Señor. Mímanos alguna que otra, no señal, sino alguna que otra circunstancia de esas que pasan diosescas, que tú dices, pues esto es Dios. Nosotros, Padre, aquí vamos a estar con los ojos abiertos para ver grandes bendiciones en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que nos bendigas a nuestras familias, a nuestros propósitos, a nuestros negocios, a todo aquello, Padre, que nosotros anhelamos, que nos bendiga, Señor. Que si tienes que prepararnos para transformarnos y darnos lo que queremos, Señor, aquí estamos. Que se haga tu voluntad, nos entregamos a ti, Padre, me entrego a ti tus hábitos, todo, Señor, te los entregamos todo, para que nos des esa presencia, esa paz. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús,
y aquí con todos los que estamos presentes, Padre, que esas bendiciones lleguen, que nos des luz, que nos des claridad, que nos guíe, Señor. Guíanos, Padre, porque sabemos que, como dice tu palabra, que cuando dices que va a llover, es que va a llover. Así que aprendemos a caminar por fe, Padre. Danos toda la fuerza y toda la viveza del Espíritu Santo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia, amén. Amén. Vamos a por ello, familia. Aprender a caminar por fe. Eso es lo que hay que aprender. Familia, ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.